Dios les bendiga a todos. Esta vez vamos a estar hablando acerca de cómo vivir cristianamente dentro de una democracia. Y esto es con relación a los días que estamos viviendo y que son las elecciones hoy. Entonces, leemos en Romanos 13:1: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nuevamente Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios aquí nos habla por medio del apóstol Pablo de que nosotros tenemos que respetar las autoridades puestas y que son puestas por Dios. En el mundo en el que vivimos, particularmente aquí en México, hay dos extremos. Unos quien dicen que no hay ni siquiera que votar, y otros que dicen que tenemos que participar activamente en la política, que ser parte del gobierno si es que podemos, porque de qué otra forma podemos ayudar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Entonces son dos extremos que considero negativos. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Bueno, pues vamos a estar viendo todo esto. Pero bueno, tenemos que entender que en sí mismo, pues la democracia en la que vivimos no es ni buena ni mala. Hay algunos que piensan que pues sería bueno de que hubiera una teocracia, o sea, un pueblo regido por una ley que fuera la Biblia, por ejemplo, o la ley mosaica incluso, y que fuera dirigido por Dios. Y bueno, efectivamente sería lo ideal, y de hecho pues eso se va a vivir en el milenio. Pero mientras no llegue el milenio, considero que no es viable una teocracia, por cuanto la libertad Dios la ha dado a todos los seres humanos a que decidan qué pensar, decidan qué ideología tener, decidan qué camino escoger. Y entonces en esa libertad que Dios nos da, pues entonces no entraría a la teocracia. Y por eso entonces Dios pues nos da libertad, le da libertad a todas las sociedades que elijan sus propios gobiernos, ya sea una monarquía, ya sea una aristocracia o una democracia como la que vivimos aquí en México. ¿Cómo vivir cristianamente dentro de una sociedad? Dentro de una sociedad que vive en una democracia. Bueno, pues pongo al menos 4 puntos que considero importantes. 1, no cargarse hacia algún extremo, como ya lo explicaba, sino que cumplir con nuestro deber ciudadano. 2, reconocer la facultad de que la sociedad elija sus propios gobernantes. 3, reconocernos en un reino ajeno. Y 4, orar individual y colectivamente porque Dios no permita tanta maldad. Yo creo que son los puntos importantes que al cristiano le corresponde vivir dentro de una democracia como en la que vivimos. Entonces, 1, no cargarse hacia algún extremo. Como ya les decía, hay algunos que piensan que no hay ni siquiera que votar, o sea, no participar en la política, e incluso ni siquiera votar, porque eso ya sería como meterse en la política, y pues nosotros los cristianos tenemos que estar ajenos de eso. Entonces considero un extremo negativo. El otro extremo es: hay que formar partidos políticos, hay que participar activamente dentro de la política para pues hacer algo por nuestra sociedad. Eso también lo considero no propio para la iglesia cristiana. Sin embargo, sí, nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber ciudadano, pero sin involucrarnos directamente en la política. Los deberes ciudadanos pues es, por ejemplo, en este caso el votar. Es una práctica que tenemos que hacer porque pues así lo demanda la democracia, que bueno, el pueblo elige a sus gobernantes, y nosotros como parte de este pueblo, de la comunidad en la que vivimos, pues es nuestra obligación el participar. Debemos cumplir con nuestro deber ciudadano. En Romanos 13:2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí nos está diciendo que no es correcto oponernos
a las leyes que establece la sociedad, a lo que manda nuestro gobierno, si es que no es pecado en sí. Entonces, por eso, por ejemplo, el votar pues no es pecado en sí mismo, entonces no tendríamos que oponernos. Incluso si es que alguien encontrara realmente un grupo que lo apoyara y que lo lanzara como candidato para una presidencia auxiliar o una presidencia municipal, en sí mismo no sería pecado. Sin embargo, debido a la situación en la que vivimos de democracia, donde el pueblo manda, pues entonces se verían grandes problemas si es que llegara a ocupar un lugar del gobierno. ¿Por qué? Porque tendría que satisfacer a las necesidades de toda la población o de todos los sectores de la población. Y entonces se vería en serios problemas porque tendría, por ejemplo, que dar permiso para que se establecieran casinos, para que se establecieran antros, para que las tradiciones incluso paganas pues sigan avivando, y eso obviamente va en contra de nuestra creencia cristiana, y entonces ahí habría un conflicto realmente para que un cristiano pueda fungir como gobernante. Y si es que no ayuda y apoya a ciertos sectores de la sociedad, pues entonces está fallando a su pueblo. Por lo tanto, aunque no es en sí mismo pecado el llegar a ocupar un puesto de elección popular, sin embargo, sí lo veo bastante difícil que una persona pueda fungir como tal. En la primera, y aquí, repito, aquí en Romanos 13:2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí pudiéramos pensar entonces que el apóstol Pablo estaba diciendo que pues Dios pone todas las autoridades, todos los hombres, y aunque sean corruptos y malvados, y bueno, pues no podemos pensar que Dios lo ponga directamente, porque pues Dios obviamente no se complace con la maldad, y hay veces que luego algunas personas llegan a ocupar esos puestos por trampa, por mentiras, por fraude, y entonces pues obviamente Dios no tiene que ver con eso. Entonces, ¿a qué se refiere esto? De que dice que a lo establecido por Dios resiste. Bueno, no que Dios ponga directamente a todos los hombres, porque algunos han llegado a ese puesto, ya sea como presidentes, gobernadores, incluso el presidente de la República, pudieran llegar a ese puesto haciendo fraude. Obviamente no se refiere a que Dios lo puso directamente, sino que más bien se refiere a que Dios pone el estado de derecho y de autoridad. O sea que Dios, Él ha determinado que en las sociedades haya una autoridad, que haya un representante, que haya una persona que dirija. Eso es lo que Dios ha establecido. Así Dios lo ha establecido, y en ese sentido dice que aquel que resiste a la autoridad resiste a lo establecido por Dios. Y los que resisten pues acarrean condenación para sí mismos. En Tito 3:1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que establezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces aquí directamente habla de que los cristianos, porque esta es una carta a los cristianos, debemos ser sujetos a las autoridades, a los gobernantes, que obedezcamos pues las leyes que ponen. Obviamente siempre y cuando no sean pecado. Entonces, pues así, aunque a veces pues nos perjudique, a lo mejor como ciudadanos, nos perjudique como familias o como trabajadores o qué sé yo, pues tenemos que obedecerlos, tenemos que sujetarnos. Pero bueno, si es que nos mandan algo que sabemos que es pecado, pues entonces ahí no estamos obligados a someternos a las leyes que establecen nuestros gobernantes. Y que estemos dispuestos, también dice, a toda buena obra, y que a nadie difamemos, que no nos dejemos llevar por los chismes de que cierta persona que robó, que es esto, que es lo otro. Bueno, si no nos consta, mejor no hay que meternos en ese rollo. O sea, no hay que creerle a todo, más bien, porque obviamente siempre hay difamaciones de los gobernantes. O sea, un gobernante, por ser una persona, pues una figura pública,
pues obviamente va a haber gente que lo apoye, pero va a haber gente que esté en su contra. Y esos que están en su contra pues pueden inventar chismes. Entonces nosotros no podemos dejarnos llevar por todas las cosas que se dicen de los gobernantes. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, peleoneros. No tenemos que hacer marchas contra alguien, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Algo que debe caracterizarnos a nosotros, pues debemos ser pacíficos, debemos ser amables y pues no andar en chismes y difamaciones. 2. Reconocer la facultad de que la sociedad elija a sus gobernantes. Dios, Él ha dejado a esta tierra en las manos del hombre. Y entonces Dios también le dio la facultad de que los hombres decidan qué forma de gobierno quieren llevar. O sea, Dios, Él estableció. Como sociedades, ustedes deben tener un gobierno, deben tener una sociedad. Eso Dios lo estableció. Pero ya qué tipo de gobierno ustedes tengan, eso ya les toca decidir a ustedes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del pueblo de Israel, donde vemos esta libertad que Dios da. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 4 en adelante, dice: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Samuel era un juez, el juez de ese tiempo. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces, pues los hijos de Samuel no eran tan justos como Samuel, y por ahí vieron ciertas faltas, ciertos defectos, y el pueblo se unió. Los que dirigían ese tiempo, el concilio de ancianos, pues determinaron que querían mejor un rey como las demás naciones. Aquí vemos ya una falta del pueblo de Israel, porque no se conformaron con tener un juez puesto por Dios, sino que ellos quisieron ser como las demás naciones, tener un rey. Y entonces fueron con Samuel, y el pretexto o la excusa fue: tus hijos no están bien, o sea, nos vas a dejar uno de tus hijos y no anda en el camino de justicia, por lo tanto, pues mejor pon un rey sobre nuestro pueblo. Pero no agradó, dice en el versículo 6, a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Esto es una respuesta natural de Samuel, que pues no le haya agradado, porque pues él era el juez de Israel, y pues algo natural era de que alguno de sus hijos siguiera llevando la dirección del pueblo. Y entonces cuando los ancianos le dijeron esto a Samuel, pues obviamente él se sintió mal. Pero oró a Jehová, dice, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo. Aquí nos sorprende Dios en que, en lugar de que dijera, pues tú vas a poner uno de tus hijos o nombra a tal persona y van a seguir teniendo jueces, no, sino que dice: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Observemos aquí que Dios no dijo: están bien, no aprobó lo que el pueblo pidió, sin embargo les dio libertad. O sea, están mal, me han desechado a mí, porque yo he puesto a los jueces, y al no querer jueces, entonces me están desechando a mí. Pero sin embargo, tienen libertad de elegir el gobierno que quieren. Ya no quieren jueces, ahora quieren rey. Ok, yo les voy a dar permiso. Esto por eso yo lo agarro como parte, como prueba del carácter de Dios, que Dios le da libertad a las sociedades de elegir su propia forma de gobierno, lo que ellos decidan, ya sea por aristocracia, como decía, por monarquía o por democracia, que ellos puedan elegir sus propios gobernantes. Y dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reina sobre ellos. Y entonces Samuel pues ya les dijo todo lo que el rey iba a demandar y cómo les iba a ir a ellos. Pero otra vez vemos aquí esa libertad que Dios dio al pueblo de Israel. Nuevamente, no estaba él contento Dios, pero sin embargo, él les dio esta libertad. Está bien, si quieren rey, pues les ponemos rey. Y si eso lo hizo con su pueblo, pues entonces, ¿qué podemos pensar de los demás pueblos?
pues obviamente Dios da libertad. ¿Quieren democracia? Pues órale, yo respeto su democracia. Pongan a sus gobernantes. 3. Debemos ser conscientes de que estamos en un reino ajeno. Esto es muy importante, porque esto nos lleva a no irnos al otro extremo, de decir, nosotros los cristianos tenemos que participar de manera activa, tenemos que formar un partido, tenemos que hacer presencia en nuestra sociedad, tenemos que participar en la política, tenemos que poner nuestra voz en el Congreso, qué sé yo, cualquier cosa así. No nos corresponde. ¿Por qué? Porque estamos en un reino ajeno. Sí, la tierra es de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, dice la Escritura. Pero esta sociedad, el mundo, pues está en manos del maligno, como aquí lo vemos en Juan 18:36. Y por lo tanto, tenemos que entender que, bueno, pues no estamos en el reino de los cielos. Estamos en la tierra, y esta tierra pues se ha corrompido, la ciudad se ha corrompido, y pues estamos, por decirlo así, en un reino ajeno. Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Fíjense cómo aquí, cuando Jesús está ante Pilato, y Pilato le pregunta que si él era rey, y Jesús responde: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesucristo, él acepta que él tiene un reino y que él es rey, pero sin embargo también acepta que su reino no es de esta tierra. Y nosotros, los que pertenecemos a ese reino, los que somos llamados por Cristo, los que fuimos salvados por Cristo, que pertenecemos al reino de los cielos, pues obviamente no es nuestro reino aquí en esta tierra, porque Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces nosotros estamos en un reino ajeno aquí. En todos los reinos que se establecen, las naciones, los gobiernos, las sociedades, pues estamos aquí como peregrinos, como dice también ahí el apóstol Pedro. ¿Okay? Entonces, no somos de este mundo. Dice en Juan 15:19: si fuerais de este mundo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces aquí Jesús no está diciendo: ustedes no son del mundo. A sus discípulos les dice: no son del mundo, y el mundo pues los tiene que aborrecer. Si es que ustedes fueran del mundo, pues no los aborrecería. Pero como yo los elegí, entonces ustedes no son del mundo. Ustedes pertenecen a mi reino, y mi reino no es de este mundo. El apóstol Pedro lo declara en su segunda carta, en el capítulo 10, dice, versículo 10: vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, o sea, claramente, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces aquí el apóstol Pedro está declarando que nosotros los cristianos pues somos extranjeros y peregrinos aquí en este mundo, de manera entonces que pues estamos en un reino ajeno y no tenemos, por decirlo así, ese derecho de mandar y de decir qué es lo que queremos. Por eso entonces sí no es correcto que los cristianos, que las iglesias pues formen un partido político y quieran poner a uno de ellos como un candidato o como un gobernante. Entonces no es correcto, porque vivimos pues en un reino ajeno. Bueno, para que se entienda un poco más esto, pues es como si tú llegaras a una casa ajena y pues quieres disponer de cómo están acomodados los sillones, por ejemplo. Pues obviamente no te corresponde. Si tú llegas a una casa ajena, pues tienes que aceptar la disposición del dueño, bueno, o del que ahí tiene, el dominio. Entonces, así también, sí,
nosotros estamos en una tierra que es de Dios, pero que Dios ha entregado la facultad del poder al hombre y el hombre ha entregado al diablo. El diablo ha engañado al hombre, el hombre le ha entregado, pues la tierra, el diablo se ha hecho de poder de la sociedad y entonces pues el diablo tiene control y no es nuestro reino. Nosotros somos ajenos a este reino. Nosotros somos del reino de los cielos. Por lo tanto, entonces no tenemos nosotros que preocuparnos por poner un candidato para que participe en esas elecciones y pues tengamos voz en el Congreso, por ejemplo. 4. ¿Qué sí podemos hacer? Bueno, pues podemos orar individual y colectivamente porque Dios no permita tanta maldad. Eso sí lo podemos hacer. En Jeremías 29:7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Aquí el profeta Jeremías está hablando a los transportados de Jerusalén a Babilonia y les decía, pues ya, ustedes ya salieron de Jerusalén, ya viven en otra parte, pero ahora procuren la paz de la ciudad en la cual ustedes están. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz de esa ciudad ustedes van a tener paz. Entonces, pues pidan a Dios que no haya guerra ahí en la ciudad, en la región donde estén, para que ustedes vivan en paz. Entonces, pues es lo que nos corresponde a nosotros que estamos pues también en un reino ajeno. Somos peregrinos aquí en esta tierra, nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, pues entonces también tenemos que rogar por la paz de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro municipio, de nuestro pueblo. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como cristianos. Tenemos que orar por la paz del lugar donde vivimos. Y también en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y de manera especial dice en el 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea que tienen puestos públicos reconocidos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí nuevamente nos dice que una razón por las cuales nosotros tenemos que orar, pues es para vivir de una forma pacífica, reposadamente y quieta y en piedad y honestidad en la tierra en la que estamos. O sea, entonces algo que tenemos que nosotros hacer pues es orar, pues porque la maldad no se multiplique, para que nosotros no seamos pues ahora sí que obligados o tentados o inclinados pues a corrompernos juntamente con la sociedad. Entonces hay que orar por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. De manera entonces que de manera individual o de manera colectiva nosotros tenemos que estar orando por nuestros gobernantes. Y bueno, de manera especial pues porque Dios en estas elecciones pues ponga a los menos peores. Incluso pues en un momento extremo o en un caso extremo, Dios pudiera poner hasta de la nada a alguien que Él quisiera en un momento de necesidad. O sea, Dios lo puede hacer. Pero si no, bueno, pues obviamente Dios, si nosotros oramos a Dios, podemos esperar entonces que Dios obre de manera que no queden los peores, sino los menos peores. ¿Okay? Entonces, pues es bueno que la iglesia esté orando. ¿Okay? Por eso es bueno que en las reuniones de oración, pues ahí se esté pidiendo por nuestros gobernantes y de manera especial ahorita por las votaciones. Ahora, ¿por qué? Porque pues el mundo está en manos del maligno. Está bajo el maligno. Y entonces pues tenemos que orar para que pues, el maligno no haga de las suyas, sino que más bien pues que Dios intervenga para que vivamos quieta y reposadamente, como lo dice. Por eso en las verdades finales pongo esto: el mundo está bajo el maligno. La primera carta de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer
al que es verdadero, o sea, Jesucristo. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sí. Y ya nosotros los que conocemos el Evangelio, que hemos sido partícipes de la gracia de Cristo, bueno, pues estamos en su Hijo, estamos en el verdadero y esperamos la vida eterna. Realmente ya no esperamos nada de esta tierra. Esta tierra o esta sociedad pues está en manos del maligno, como lo dice acá, y por eso es de que pues hay fraudes, hay mentiras, hay maldad, y no nos tiene que extrañar. Este mundo está bajo el maligno, dice la Escritura. Y por eso también cuando vino Jesús a esta tierra, cuando fue tentado por el diablo, lo leemos en Lucas 4:5, dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. O sea, en una visión le mostró a Jesucristo y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si postrado me adorares, todos serán tuyos. Entonces ya podemos pensar allí cómo Jesucristo estaba siendo tentado y el diablo tuvo poder para mostrarle todos los reinos de la tierra. Y se le propuso que a él se los iba a dar si es que postrado lo adoraba. Y aquí vemos que Jesucristo pues no le dijo, pues tú eres un mentiroso, tú no tienes ningún poder sobre los reinos de la tierra, sino que simplemente Jesucristo, al callar en este asunto, bueno, podemos entender que efectivamente el diablo pues sí tiene poder sobre los reinos de la tierra, y de alguna manera pues los hombres le han entregado. Por eso dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Bueno, ¿quién le entregó la gloria y la potestad de los reinos de la tierra? Pues obviamente no fue Dios que se le entregó a él. Dios se le entregó al hombre. Dios le dijo al hombre, yo te doy la potestad sobre los animales de la tierra, los animales que hay en las aguas, sobre las plantas. Tú tienes el poder de sojuzgar, dice, a toda la tierra. Entonces Dios le entregó este poder, esta autoridad y esta gloria de la tierra al hombre, pero el diablo ha engañado al hombre y entonces el hombre pues se la ha entregado. El hombre se la ha entregado. Y efectivamente, vamos a decirlo así, que lo natural en los comicios, en las elecciones pues que hay, lo natural es de que pues la mentira reine, el fraude, la corrupción. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y entonces él, como aquí lo declara, dice, y a quien quiero la doy. Entonces el diablo, pues en este engaño que ha hecho, en este poder que ya se tomó de los reinos de la tierra, pues obviamente él decide y él hace mucho, y a veces quedan pues los peores. Pero por eso ahí entra entonces el papel de la iglesia, que estemos orando para que Dios intervenga. Y no porque Dios no puede intervenir por él mismo en de las oraciones de la iglesia, no. O sea, Dios, él tiene el poder para obrar e intervenir sin fuerza de las oraciones de la iglesia, pero Dios lo ha determinado así. O sea, en otras palabras, Dios le ha entregado al hombre la tierra y el hombre ha sido engañado, y dice Dios, pues es tu decisión. Yo no obligo, yo les doy libertad a ustedes que elijan sus propios gobernantes y sus formas de gobierno. Tú le has entregado a Satanás, al engañador, pues entonces es tu decisión, sociedad, ¿sí? Yo solamente veo y observo. Pero si es que la iglesia pide a Dios en oración, si es que nosotros decimos, Señor, no permitas que el diablo haga de la suya, sino que tú interviene, pues entonces Dios sí va a intervenir. ¿Por qué? Porque el diablo, ese poder que tiene y esa gloria que dice que se le ha sido entregada, pues no se le entregó Dios, sino que él la ha usurpado. Y por eso Dios entonces, si él le pedimos, pues Dios puede intervenir, y el diablo no puede oponerse. Y no puede decirle a Dios por qué intervienes, porque Dios es el verdadero dueño. Dios es el que tiene toda autoridad. Como
En Mateo 28, 18 se nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Aquí Jesús, él, para garantizar esta facultad que tenemos los cristianos para ir a ser discípulos, él dijo una verdad que es muy importante para nosotros, y que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. O sea, ¿qué significa? Que pues Dios tiene la autoridad suprema, que Jesucristo, particularmente Jesucristo, el Hijo de Dios, él tiene toda la autoridad suprema sobre toda la tierra, incluso en los cielos. De manera entonces que el verdadero Señor, el que es soberano, es Jesucristo. El diablo no. Él tiene autoridad porque la ha usurpado. Ahora sí que se le ha quitado al hombre con engaño. Se le ha entregado el hombre con engaño. Pero el verdadero Señor de esta tierra, el verdadero dueño, el que tiene toda autoridad, es Jesucristo. Por lo tanto, si la iglesia le pide a Dios que obre y que meta su mano para que no queden los peores, pues de seguro que Dios lo va a hacer por escuchar a su pueblo, pues. Por eso y porque Él ha comprometido su palabra. Él ha dicho: ustedes oren. Y si Él nos manda a orar, pues de seguro que Él va a escuchar. Entonces, pues es ahí el papel que nosotros tenemos como cristianos dentro de esta democracia. Sí, en una democracia, que bueno, su significado etimológico es donde gobierna el pueblo, pues es así, o debe ser así, aunque algunos dicen que en la práctica pues no se ve una democracia aquí en México, pero bueno, en teoría pues es una democracia y pues el pueblo elige. Entonces por eso pues se tienen que hacer votaciones, porque el pueblo está eligiendo a sus gobernantes. Repito, en sí mismo no es ni bueno ni malo. De hecho, ningún tipo de gobierno en sí mismo es ni bueno ni malo, sino más bien es el problema que el hombre se ha alejado de Dios. ¿Okay? Porque de todas maneras, aún en una teocracia como había en el pueblo de Israel, donde Dios dio su ley y donde había un juez, pues si el pueblo no quería obedecer al juez, pues entonces de todas maneras se corrompía, y se corrompieron. De hecho, el pueblo de Israel se corrompió. Entonces, aún en una teocracia, si el pueblo no quiere obedecer, pues entonces el pueblo se va a corromper. O sea, el problema no es en sí mismo el gobierno, sino más bien es el pueblo en sí. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? Y por eso un dicho dice que pues el pueblo tiene los gobernantes que se merece. Entonces, así también, si fuera una aristocracia, que fue ya después, cuando ya hubo rey después de David, pues lo mismo. Hubo periodos en los que el pueblo se apartó totalmente de Dios, y bueno, pues aunque era una aristocracia dirigida por Dios, pero con todo eso, pues el pueblo se echó a perder. Entonces, en una democracia, bueno, pues si es que hay un pueblo temeroso de Dios que busca a Dios, pues no sería problema una democracia, porque obviamente si es que el pueblo dice: Señor, pues nosotros vamos a elegir nuestros gobernantes, pero queremos que tú nos ayudes, pues si es que se humilla el pueblo, todo un pueblo, imagínense, pues obviamente Dios, él obraría, y pues entonces sería bueno. Pero pues si el pueblo no está con Dios, bueno, pues ya sea monarquía o sea democracia, de todas maneras el hombre, la sociedad se va a corromper. ¿Ok? Y entonces, pues repito, Dios, Él da libertad a las sociedades a que tengan sus propios sistemas de gobierno, y bueno, en este caso nosotros vivimos en una democracia. En la democracia el pueblo elige a sus gobernantes votando, el voto directo, y pues entonces es parte de nuestro deber ciudadano. ¿Okay? El votar, o sujetarnos a nuestras autoridades, también el pagar impuestos, pues estamos viviendo en esta sociedad. Jesucristo, él también pagó impuestos cuando le fueron a cobrar, la pagó hasta por él y el de Pedro. Dice que sacó por ahí una moneda, un estatero de un pez que pescó en ese momento Pedro, y pagó por ellos dos y los impuestos. Entonces, pues tenemos que cumplir pues con nuestras obligaciones como ciudadanos, pero no meternos más allá. ¿Okay? Por lo tanto,
es conveniente pues que como ciudadanos pues particularmente pues tú emitas tu voto. Ahora la pregunta obligada es, pero si es que tú no estás de acuerdo con ninguno de los candidatos que se postulan para un cargo público, entonces, ¿tienes que ir a votar? Bueno, el ir a votar sí, porque es un deber ciudadano, pero si tú no quieres dar tu voto para apoyar a alguien porque en ninguno lo conoce, ninguno te da confianza, bueno, pues tú puedes eliminar tu voto. ¿Cómo? Pues tachando a todas las opciones y de esa manera tu voto queda anulado. O sea, estás cumpliendo con tu deber ciudadano y por otro lado no tienes una conciencia intranquila de que estás votando por alguien que no querías. Entonces, pues el consejo que doy. ¿Okay? Y sobre todo, pues, que estemos nosotros orando que Dios sea el que intervenga y meta su mano y que no se aparte de nuestro país, que no se aparte de nuestra ciudad, que sus ojos estén, pues ahora sí, para cuidándonos, guardándonos, para que vivamos reposadamente y quietamente en esta ciudad, en este país en el que estamos. Y bueno, pues debemos también reconocer que pues tenemos la bendición de que podemos reunirnos de una forma libre y que no tenemos prohibición. Podemos cantar a nuestro Dios con libertad, podemos reunirnos, podemos leer la Biblia, podemos predicar la Biblia, podemos regalar una Biblia, leerla en la vía pública y no somos reprimidos, tenemos libertad y eso pues hay que agradecerlo. Hay que aprovecharlo más bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en otro tiempo pues ha habido reprensiones, en otro tiempo ha habido persecución a aquellos que tenían una Biblia, que leían la Biblia, y pues ahora nosotros pues tenemos esa libertad. Entonces pues hay que agradecer y reconocer esta libertad que tenemos y pues servir a Dios en lo que Él nos manda. ¿Ok? Por eso aprovechemos de que tenemos esta libertad y aún en la democracia en la que vivimos, pues Dios nos manda a respetar a nuestras autoridades y sobre todo a servir a Dios, porque Dios está por arriba de cualquier autoridad. Si nuestras autoridades nos mandan a hacer algo que contradice la palabra de Dios, que es pecado, según la palabra de Dios, entonces no estamos obligados a cumplir. Y es la única forma en que nosotros nos podemos rebelar ante nuestras autoridades si nos mandan a hacer algo que es pecado. Pero si nos mandan a hacer algo que no es pecado, tenemos que obedecer y tenemos que ser pacíficos y sumisos, porque esto es lo que agrada a Dios. Y bueno, pues eso es todo. Si hubiera alguna duda, pues pueden escribirlo ahí en el chat de las redes sociales. Y pues que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Oh Señor, tú que estás en lo alto, escucha cómo mi alma pide de tu amor. Oh Señor, tú que estás en tu trono, escucha hoy mi clamor. Te necesito a ti por siempre, eterno Dios. Fuerte presenta tu gloria, ya ven, oh Señor, te espero. Sí, que salga fuerte, que salga tu amor y que llene la tierra entera. Sí, que salga
estremezca completa la tierra, sí que salga